Bueno, buen día a todos y a todas que estamos con esta actividad de ECO, de dengue, la segunda actividad. En este caso nos vamos a centrar en el dengue que requiere la hospitalización del paciente, digamos, otro enfoque respecto a la semana anterior. Y vamos a hacer una mesa donde se van a presentar algunos aspectos más conceptuales del manejo de este tipo de pacientes y también vamos a conocer algunos casos clínicos. En esta mesa van a estar presentando la doctora Sofía Griot, compañera de la cátedra de enfermedades infecciosas, el doctor Henry Albornoz, también profesor adjunto de la cátedra, y Matías Echeveste va a estar presentando algunos casos de Paysandú, ¿no? El área justamente del litoral donde más casos han habido, y vamos a tener un panel donde está Isabel Bartaburu, infectóloga de Salto, está Zaida, que está acá conmigo, va a estar también el doctor Álvaro Danza, de Medicina Interna, voy a estar yo, y por allá vemos también al profesor Julio Medina, y bueno, así que sin más va a empezar la doctora Sofía Griot con la presentación del manejo del paciente hospitalizado con dengue. Bueno, buen día, muchas gracias por la presentación y bueno, la idea un poco era revisar aquellos aspectos más importantes del manejo clínico y yo específicamente me voy a referir a aquellas personas con dengue que requieren hospitalización pero que no requieren su ingreso a CTI. Y bueno, este fin de semana, armando el PowerPoint, dije, bueno, y aquí estamos otra vez con una nueva amenaza desbloqueada que son las arbovirosis. De nuevo, si bien seguramente no tenga, no sea tan rápido como nos pasó con COVID-19, otra vez estamos frente a enfermedades que no tenemos tanto manejo, que tenemos retraso en el diagnóstico, que no tiene tratamiento específico, y bueno, así que otra vez estamos frente a este nuevo desafío. Bueno, esta es una historia clínica que me la compartió el doctor Albornoz, que se presentó a finales de febrero de este año en Montevideo. Es un varón de 73 años, de su historia, de donde vive con sus hijos. Había un relato de que el hijo había viajado a Buenos Aires recientemente y tiene un síndrome de Diógenes. Como enfermedades previas, diabetes mellitus tipo 2, que hasta ese momento no era insulino requiriente, tiene una cardiopatía isquémica estable, que estaba tratado con bisoprolol, aspirina y atorvastatina, con una enfermedad renal crónica previa, cuya creatinina basal ya era 1,75 miligramos decilitro. Consulta a la emergencia móvil por un cuadro que aparentemente tenía 72 horas de evolución, que estaba centrado fundamentalmente por intenso malestar general, astenia, dinamia, postración, sensación febril y agrega en la evolución náuseas y vómitos, con una intolerancia digestiva alta prácticamente total. Se presenta lúcido en ese momento, no tenía fiebre al primer encuentro con él, tenía elementos de deshidratación, una lengua seca, pero la perfusión periférica estaba estable, con una buena presión arterial, no tenía taquicardia y el examen abdominal no presentaba hepatomegalia y estaba indoloro. De la paraclínica inicial se destaca una hemoglobina normal, lamentablemente no tengo el valor del hematocrito, pero era normal verbalmente, las plaquetas estaban en rango normal, tenía glóbulos blancos numéricamente normal, pero se destacaba una linfopenia de 500. Se presentaba con injuria renal aguda, con una creatininemia de 2,7 y una azoemia de 1,42, sin alteraciones hidroelectrolíticas y el pH era normal. En el examen de orina era patológico, tenía hemoglobina 3 cruces, una estereacia leucocitaria 1 cruz y una proteinuria leve en ese examen de orina al barrer, y desarrolla de urocultivo más de 10.000 unidades de farmacopolares por mililitro, era un chorro medio que no dije la técnica, y desarrolla una Escherichia coli que era multisensible, con una ecografía de aparato urinario que no mostraba ningún elemento de complicación en la vía urinaria, no tenía absceso prostático, no tenía alteración de la grasa parirrenal, ningún elemento que hiciera pensar en pielonefritis. El planteo clínico al inicio fue una injuria renal aguda, en un paciente con una enfermedad renal crónica previa.
que tenía además una infección urinaria, con lo cual se inicia hidratación y como terapia antibiótica ceftriaxona. En sala ya la internista que lo ve destaca que estaba lleno de picadura de mosquitos en un brazo y algo de exantema, con lo cual se solicita estudio para arbovirosis. El resultado detecta por técnica de PCR en tiempo real positivo para dengue con una tipificación de DEMT subtipo 1. Con el tratamiento de hidratación, en verdad el antibiótico, en verdad evoluciona favorablemente. Se destaca que ya no hace fiebre durante toda la hospitalización, o sea que pensamos que la fase febril la puede haber cursado en domicilio. No presentó elementos de alarma. Comenzó a tolerar la vía oral, no tuvo más dolor abdominal, nunca se presentó con elementos de hipoperfusión periférica. La insuficiencia renal vuelve a sus valores habituales y durante toda la estadía en sanatorio no presentó plaquetopenia y el hematocrito fue normal. Recibió 10 días completos en tratamiento de infección urinaria y tuvo el egreso sanatorial para seguimiento ambulatorio. No sé si querés comentar algo de este caso, Henry, que lo viviste vos. Bueno, no, creo que es un adulto mayor con comorbilidades previas que cursa un cuadro infeccioso y que ingresa fundamentalmente con una deshidratación y una peoría de su injuria renal. Y parte de las otras alteraciones creo que están vinculadas a eso. Es discutible si tenía o no una infección urinaria, pero el examen de orina estaba alterado, pero bueno, un urocultivo positivo en ese contexto y con teoría de su funcionalidad renal, quizás podría tener una infección urinaria, que es una cosa que ocurre en un porcentaje de los pacientes que ingresan con dengue. También podría no tener infección urinaria, esto ser una bacteriuria asintomática y toda su enfermedad ser el dengue con la descompensación metabólica. Se comportó después sin elementos de gravedad y tuvo una buena evolución. Me parece que ese es el resumen que yo haría. Sí, yo creo que este caso ejemplifica muy bien el desafío que vamos a tener ahora, sobre todo en los adultos mayores, en los que, como sabemos, las enfermedades infecciosas muchas veces se presentan con sintomatología inhabitual, apagada e inconfundible entre ellas, y en el que el nexo epidemiológico va a ser fundamental que nos guíe y que justamente en la población adulto mayor es uno de los problemas que ya en la fase febril presentan complicaciones que quizás requieran hospitalización. Creo que es un caso que ejemplifica muy bien lo que voy a continuar a presentar. ¿Sigo nomás? Seguimos. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, a ver. Un poco a modo introductorio, elementos que queríamos destacar del manejo clínico es que va a ser un gran desafío. Tenemos todos nosotros como cuerpo médico y del personal de salud en general una experiencia que es limitada, en el que a su vez la percepción, la sospecha clínica y en los diagnósticos diferenciales va a ser dificultoso. En este momento tenemos un problema que la confirmación diagnóstica va a ser con demora, o sea, la disponibilidad de las pruebas rápidas es limitada en muchos escenarios, donde tiene que ser fundamental la aplicación de protocolos, porque es clave la clasificación de riesgo para un buen desenlace en este momento. Y a modo de resumen epidemiológico, esto es del informe semanal del Ministerio de Salud Pública, con esa fecha del 12 de abril, donde confirmados había 471 casos, donde predominan los autóctonos a los importados y 58 casos probables más, donde 100 están hospitalizados, con 92 en moderado y 8 en CTI, y hubo 3 fallecimientos, que yo le calculé, nada, la letalidad para 3 fallecimientos con ese número de casos confirmados, y es 0,63%. Claramente debe haber muchos más casos de dengue,
que no estamos diagnosticando, pero también nos ponen la pista de que quizás todavía no estamos con una optimización del manejo clínico y quizás por eso podamos tener desenlaces más graves. Entonces, frente a un paciente que se presenta con un síndrome febril agudo, lo primero que debemos reconocer es si este caso puede ser sospechoso de dengue y descartar diferenciales. Y bueno, ¿en qué nos podemos basar para pensar si este paciente puede tener dengue? Uno es el nexo epidemiológico. Creo que en este momento es como muy importante pensarlo así. No es lo mismo si estamos en Salto, por ejemplo, a si estamos en Montevideo evaluando al paciente. Entonces tenemos que estar muy atentos a cómo es la epidemiología local, seguir cómo vienen los casos y la detección en la página del Ministerio. Y dentro de Montevideo también sería interesante contar con los datos de en qué barrios se están diagnosticando específicamente más casos de dengue que en otros, porque eso nos ayuda para el planteo clínico, sobre todo en un momento en el que las pruebas diagnósticas van a venir en forma tardía. Y bueno, también siempre, si viene de un país de alta endemia, en los últimos 14 días, como nexo epidemiológico. ¿Qué elementos clínicos tienen que hacernos pensar? Primero, que el dengue es una enfermedad febril aguda. O sea, la mayoría de las veces va a tener un cuadro menor a 7 días y sin síntomas respiratorios. Esto es como una característica bastante general y que todas las guías y pautas están de acuerdo. Y los síntomas más frecuentes presentes van a ser el dolor generalizado, astenia, dinamia, mialgias y artralgias, la cefalea intensa a predominio retroorbitario, puede haber manifestaciones cutáneas a forma de exantema, la presencia de síntomas digestivos es bastante frecuente y además el dolor abdominal y las náuseas es como el elemento que hace sospechar de que va a pasar a una fase crítica, o sea, como de los primeros elementos de alarma. Después puede haber, en cuadros más importantes, elementos hemorragíparos, sobre todo las gingivorragias refieren que es algo bien habitual, aunque sea solo con el estímulo del cepillado de dientes, la presencia de petequias y, bueno, sangrados más importantes viscerales. Puede presentarse con síntomas neurológicos, esto es muy frecuente también en el adulto mayor y puede dar casos de encefalitis. Y, bueno, los cuadros más graves que se presentan con fenómenos hemodinámicos. También pensar en que los adultos mayores se van a presentar en forma inhabitual, quizás es solo rechazo de alimento, mayor pastración y fiebre dentro de los adultos mayores es el síntoma más frecuente y el resto de los síntomas la verdad que no es tan común que esté presente. Y de la paraclínica, ¿qué nos puede hacer ayudar al diagnóstico o que nos acerca como otra clave diagnóstica? Bueno, en el hemograma la presencia de plaquetopenia, la presencia de leucopenia en los cuadros más graves, aumento del hematocrito y frecuentemente cursa con aumento de las enzimas hepáticas. Entonces, en este momento, puede ser un cuadro compatible con dengue, pero tenemos que tener presente también los diagnósticos diferenciales, que quizás lo más acertado es pensar los diagnósticos diferenciales según el síndrome que se presenta al paciente, si tiene solamente fiebre con otras enfermedades infecciosas, virales o bacterianas, si tiene exantema y fiebre, bueno, las eruptivas, sobre todo estos en los niños, virales, farmacodermia. Frente a síndromes hemorragíparos febriles pueden ser otras enfermedades infecciosas, en los viajeros fiebre amarilla, después antavirus, leptospira, según el nexo epidemiológico, y también comentar que muchas veces se confunde con cuadros agudos de abdomen. Yo no sé, pero en la otra institución en la que yo trabajo, muchas veces ingresan como cuadros compatibles con dengue y terminan siendo colecistitis o colangitis, digo, porque es algo que como todavía no tenemos ese olfato para el diagnóstico, se puede confundir y quizás tengamos que apoyarnos en exámenes paraclínicos como para descartar los cuadros agudos de abdomen, si se presenta fundamentalmente con dolor abdominal y fiebre, ¿no? Bueno, entonces el segundo paso, frente a un caso que ya pienso que es sospechoso de dengue, porque la clínica es compatible y descarté en forma razonable los diagnósticos diferenciales, es evaluar si este paciente tiene signos de alarma y evaluar si presenta alguna condición especial, riesgo social o comorbilidades que me lleven a que este paciente se pueda hospitalizar. Entonces, como signos de alarma, lo que están descritos por la OMS, que en verdad es en base a estudios que no son de una rigidez científica óptima,
sobre todo fundamentalmente son retrospectivos y observando cuáles se asociaban, en los que estos son los que más se asociaron. También es verdad que el aumento de las transaminasas les dio que tiene riesgo de ir a dengue grave, pero ellos evaluaron que como cuando se hace el triage del dengue, muchas veces no contamos en ese momento con exámenes paraclínicos, no era costo efectivo. Lo mismo con el nivel de plaquetopenia. Ellos refirieron que también la plaquetopenia se había evaluado se había asociado con quizás más evolución a dengue grave, pero como casi todos los casos de dengue se presentan con plaquetopenia, no era costo efectivo. Entonces, fundamentalmente lo que vamos a buscar son elementos clínicos, la mayoría de ellos, como es el dolor abdominal intenso, que es uno de los primeros que aparece, bueno, por supuesto que tenga trastornos del sensorio, que se presente con sangrado mucoso, que presente edemas, derrame pleural o ascitis, que nos está hablando de extravasación plasmática, la presencia de una hepatomegalia frecuentemente dolorosa, que tenga vómitos persistentes, y el único elemento paraclínico sería un aumento progresivo del hematocrito en 2 hematocritos seguidos, seriados, en el mismo día. Y después existen personas que tienen determinadas condiciones en las que pueden tener más complicaciones, por ejemplo, los lactantes y los adultos mayores y las embarazadas, y después aquellas personas que tienen comorbilidades en las que se puede descompensar en sí misma la comorbilidad como cualquier enfermedad infecciosa, y a su vez la reposición que requiere muchas veces va a ser dificultosa. Entonces, y algunas comorbilidades que por inmunosupresión basal quizás tengan más riesgo de ir al dengue grave, que tenemos que estar alertas. Y bueno, y como tercer paso tendríamos que poder ser capaces de establecer en qué etapa de la enfermedad estamos en la febril, en la crítica o en la recuperación, y a partir de ahí clasificar y estratificar el riesgo y con eso tomar las decisiones clínicas. Simplemente a modo de que existen 3 etapas de la enfermedad: la febril, en la que va a predominar la deshidratación, y esto es fundamental sobre todo en los niños pequeños, en los adultos mayores, donde puede haber complicaciones solo por la deshidratación, que yo creo que fue uno de los problemas del caso clínico que se presentó al inicio. Y luego en la efervescencia de la fiebre, que más o menos puede ser entre el tercer y el quinto día, es cuando comienza esa fase crítica de 48 horas en que puede comenzar las complicaciones. Y luego de 48 horas en apirexia, si el paciente no presentó ningún signo de alarma ni complicación, comienza la fase de recuperación. Y bueno, ¿y por qué es tan importante la clasificación de riesgo? Porque el manejo clínico de estos pacientes va a depender de ese reconocimiento precoz de los signos de alarma, con lo cual siempre aplicar en forma protocolar cada uno de los pasos e investigarlos es fundamental, sobre todo en nosotros que no tenemos tanto manejo, que requiere durante esa etapa un acompañamiento continuo que valore fundamentalmente, como vamos a ver, la hidratación y la reposición de volumen, de que es una enfermedad sistémica y dinámica, con lo cual la restadificación va a ser continua y en forma dinámica. En cada revaloración se tiene que volver a reclasificar si sigue siendo un paciente sin signos de alarma o si apareció algún signo de alarma, y que requiere una rápida reposición hemodinámica. Entonces, a modo de ayuda como una guía para todas las personas que vamos a atender casos sospechosos de dengue a nivel hospitalario, de la anamnesis hay que pesquisar en forma exacta la fecha de inicio de la fiebre, ya que ahí marca el inicio de la enfermedad. Y como vimos, va a ser como cuando manejábamos COVID, la fecha de inicio de síntomas tiene que estar escrita en la historia clínica, ya que cuando deja de hacer fiebre en esas primeras 48 horas es cuando se espera que se va a agravar. Tenemos que evaluar y consignar en la historia clínica si presenta o no signos de alarma. Yo recomiendo al inicio ir uno por uno con el cuadrito al lado e ir marcando. Consignar si presenta alteraciones gastrointestinales y si tolera la vía oral, porque eso nos va es fundamental para ver dónde se va a manejar el paciente, si tiene alteraciones del estado de conciencia. Y bueno, y esto lo dicen en todos lados, que es consignar la diuresis, la frecuencia y el volumen en últimas 24 horas. Y si el paciente queda en observación, se recomienda la entrega de algún tipo de recipiente que tenga medición, o sea, orina y mide y anota en comparación también con cuánto ingiere. Por supuesto, consignar el nexo epidemiológico y si la persona tiene o no condiciones preexistentes que lo puedan exponer a mayor gravedad o a mala evolución. Y del examen físico es fundamental. Los signos vitales, si está con fiebre, después todo lo que viene con el estado hemodinámico, que hay que escribirlo, cómo estaba el pulso, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el nivel de conciencia, el estado de hidratación.
Y después, en el examen pleopulmonar, consignar si estaba polipneico o la presencia o no de derrame pleural, que me hace pensar como signo de alarma. A nivel abdominal, si tenía dolor abdominal o si tiene ascitis. A nivel de piel puede tener el exantema característico, las petequias, y este signo de Hermann es bastante, que es como un mar rojo con islitas blancas, que dice que es bastante característico, y buscar específicamente manifestaciones hemorrágicas en las mucosas, tanto espontáneas como inducidas a nivel cutáneo con la prueba del torniquete. Y en la evaluación inicial de estos pacientes llevan siempre hemograma para poder clasificar. Y bueno, una vez que nosotros tenemos todo esto, tendríamos que ser capaces de pensar si este paciente es un caso sospechoso de dengue, si tiene signo de alarma y si precisa o no internarse o dónde se va a manejar. Frente a signos de alarma, sangrado grave, shock o disfunción orgánica grave, que estas últimas tres son de dengue grave, se va a hospitalizar. Si tiene un rechazo total a la ingesta de alimentos y a la hidratación, va a tener que hospitalizarse. Compromiso respiratorio me habla también que también de gravedad, que se va a hospitalizar. Y después si tiene una imposibilidad de seguimiento por su condición clínica o social o de acompañamiento durante la hidratación. Si no hay nadie si tiene dependencia, si no hay nadie en la casa que le pueda ofrecer la hidratación y cuantificar hidratación y diuresis. Y después si presenta comorbilidades descompensadas o que van a ser, que yo sé que van a ser de difícil control frente a una hidratación introspectiva. Entonces acá, de los que se van a hospitalizar, los podemos dividir en tres. Las categorías B1, que son aquellos pacientes casos sospechosos de dengue, que pueden tener sangrado cutáneo, que no tienen signo de alarma y que tienen alguna condición especial, riesgo social o comorbilidades. Y después los casos, las categorías B2, que va a ser el caso sospechoso de dengue con signos de alarma. Estos dos frecuentemente aún no van a ingresar a CTI en primera instancia, y después la categoría C, que es con signos de shock, sangrado grave o disfunción orgánica múltiple, que estos son ya de manejo de la medicina intensiva. Nos vamos a referir a la categoría B1 en primera instancia, cómo nos vamos a manejar. Es aquel sospechoso de dengue, sin signos de alarma y con condición especial, riesgo social o con comorbilidades, que idealmente deberíamos iniciar en forma inmediata la hidratación, oral de preferencia, a un ritmo una cantidad que deberían ser 60 mililitros kilo por día, o sea que una persona que pesa 70 kilos aproximadamente tiene que recibir 4,2 litros al día, de los cuales un tercio deberían ser en las primeras 4 o 6 horas. En cuanto a qué líquidos, ahí le daban como mucha fuerza al suero de rehidratación oral, dado que también ayuda a prevenir hiponatremia y otras disionías. Si no contamos con ellos, además de agua, puede ser jugos de fruta, y otras, para intentar que no haya tanta hemodilución. La persona debe continuar alimentando y yo creo que esto es, para nosotros que estamos en el sanatorio importante, es vasos con medida, o sea, tenemos que saber específicamente cuánto ingiere y cuánto orina, o sea, tener un balance hídrico y con eso ir controlando. En el caso de que no tolera la vía oral, se puede iniciar con suero fisiológico o Ringer a esa velocidad de infusión, 2,3 mililitros kilo hora. Los exámenes complementarios que va a precisar, a todos va hemograma, después según las comorbilidades y la evolución. El hemograma debería estar pronto más o menos a las 2-4 horas y específicamente cuando viene el hemograma me voy a fijar si hay hemoconcentración o no. Después tiene que registrarse en la historia clínica, los signos vitales, bueno, como dijimos hoy, exactamente cuánto líquido ingirió y cuánto orinó, que también tenemos que tener en cuenta de que va a precisar un frasquito para medir la orina, ¿no? En cuanto a los mililitros. Y después vamos a tener que chequear en estos pacientes con comorbilidades durante la hidratación que no tenga presencia de sobrecarga hídrica en aquellos pacientes de riesgo, sobre todo, como decimos, pacientes con cardiopatía hipertensiva o valvular, personas con enfermedad renal, con disminución de la diuresis, etc. Como antipirético o analgésico se prefiere paracetamol o dipirona, no deberían usarse antiinflamatorios no esteroideos. Tiene que ser seriada una revelación clínica y paraclínica y consignar en la historia todos estos signos si se aparecen o no signos de alarma, ¿tá? Y sobre todo en la paraclínica el hematocrito. Y bueno, una vez que los criterios de alta es aquella persona que tiene más de 48 horas, que no tiene fiebre, obviamente está sin antipiréticos,
y que todos los elementos clínicos están normales y el hematocrito es normal y las plaquetas en ascenso. No precisamos unas plaquetas en valor normal. En ese momento podría seguir manejado en domicilio. Recordar que la hidratación está recomendada, es hasta 48 horas después del cese de la fiebre. La siguiente categoría, que va a estar hospitalizada y que podemos manejar en a nivel de moderados, es la categoría B2, que es aquel caso sospechoso de dengue con signos de alarma. Yo lo que capaz que interesante para ver dónde se van a asistir estos pacientes, va a precisar un control de enfermería muy seriado cada 2 horas, más o menos, un control paraclínico seriado, en donde es importante que la devolución de los exámenes tenga cierta velocidad, si es cada 2 horas preciso el hemograma, y un control médico también cada 2 horas, o sea que quizás... Claro, no es eso es lo que quiero decir, no es un moderado común y corriente, quizás es un área de estabilización por lo menos esas primeras 48 horas post cese de la fiebre. Eso es lo que quiero decir, porque no sé, donde trabaja... El moderado de Uruguay no es. No es el moderado uruguayo, eso es lo que quería decir específicamente, porque no va a ser en cualquier sala común, va a tener que ser un área donde cuenta, no es un CTI porque no precisa una monitorización continua, pero sí precisa un control de enfermería médico y de paraclínica con cierta celeridad. ¿Tá? En estos pacientes tiene que iniciarse en forma inmediata lo que se llama la fase de expansión, que es con hidratación intravenosa o reposición intravenosa, que es un ritmo, puede ser con suero fisiológico, pero también puede ser con Ringer, a una velocidad de 10 mililitros kilo en la primera hora. Le puse ahí solo para saber, en la primera hora tiene que pasar más o menos mínimo 700 mililitros en un adulto de un peso habitual. De los exámenes complementarios a todos van hemograma, hay que etiquetarlo urgente en 2 horas. Tenemos que tener ese resultado para ver si tiene alteración del hematocrito o no. También a todos los pacientes, aluminemia y enzimas hepáticas. Y después de imagenología, la placa de tórax y la eco de abdomen. Me dice que redondee. Bueno, la fase de expansión se puede repetir, después hay una fase de mantenimiento y si no mejora, va. Los criterios de alta son los mismos que para el otro y algunas consideraciones especiales de la hipertensión, el manejo de la hipertensión arterial, tener en cuenta que los hipertensos, ya el descenso del 40% es habitual, ya es hipotensión y elemento de alarma, y si tiene hipotensión o algún elemento de deshidratación deberíamos suspender los antihipertensivos. En aquellos pacientes que tienen cardiopatía tenemos que ser más cuidadosos con la hidratación. Si es clase funcional 1 es el habitual, si es clase funcional 4 se recomienda todos a CTI y en las 2-3 individualizado. La diabetes es un problema porque muchas veces la infección determina descontrol metabólico, así que los pacientes con diabetes van a tener que tener un control con hemoglucotés también seriado. Y después el uso de antiagregantes antitrombóticos en pacientes con dengue, que es controversial y es un problema. Aquellos pacientes que tienen alto riesgo, o sea, hace 6 meses se pusieron un stent con liberador de Droz o hace un mes, se recomienda mantener la doble antiagregación y lo que lo va a determinar la suspensión es el nivel de plaquetas, menos de 30.000 deberían suspenderse. La aspirina lo mismo, y los anticoagulantes en los de alto riesgo de tromboembólicos, si precisa internación y tiene plaquetopenia, debería pasarse a heparina no fraccionada. Y en el adulto mayor ya lo fuimos diciendo, y como grandes conclusiones, es que es una enfermedad sistémica, que es dinámica, que tenemos que tener una alta sospecha clínica, con un manejo oportuno, categorizado y basado en protocolos, que esto mejora la sobrevida y disminuye la mortalidad, que es fundamental la reposición de volumen en esta instancia, que es lo que va a evitar que vayan a dengue grave, y que es importante el acompañamiento continuo, reevaluación clínica y eventualmente paraclínica periódica. Y muchas gracias. Muchas gracias, Sofi. La verdad que impresionante. Tuvimos que apurarla un poquito a lo último. Vamos a hacer unos breves comentarios de 5 minutos antes de pasar al dengue grave, digamos, para lo cual están Henry y Matías. Tenemos varios avisos para decirles que si tienen alguna pregunta, quienes están conectados pueden hacerla en el chat y las vamos a incluir en la discusión. Lo otro es que está con nosotros conectado el doctor Hernán Rodríguez, que es un infectólogo clínico de Paraguay con amplia experiencia en el manejo de estas situaciones.
Y bueno, queríamos agradecerle que se haya conectado y quizás en la discusión, cuando quiera, puede pedirnos la palabra y hacer algún comentario. Tenemos algunas preguntas en el chat. Le queríamos dar la palabra a Álvaro Danza a Isabel Bartauru, que están con nosotros en el panel. Tenemos una pregunta de Graciela Pérez que dice: ¿qué opinamos acerca de la necesidad de uso de al menos un tercio del líquido ingerido sea sales de rehidratación oral? Eso para cualquiera que la quiera responder. Y bueno, y de repente, si quieren hacernos algún comentario del caso o de la situación esta que hablábamos de dónde se interna y la celeridad de los controles, esto que nos contaba Sofía, que en realidad no parece que en nuestros lugares de cuidados moderados, sala de cualquier lugar, sea posible. Evidentemente tiene que ser una unidad especial, que quizás, no sé, Henry, ¿qué pensás? O Álvaro, Isabel, o Matías mismo, o será en cuidado intermedio, o será en un lugar puntual en la emergencia, ¿no? O una unidad de dengue, no sé. Hernán también, no sé si alguno quiere romper el hielo. Vamos a darnos 5 o 10 minutos para hablar sobre esto. Bueno, no, felicitaciones, muy espectacular la presentación de Sofía. No, y varias cosas me anoté. Bueno, una, ahora comento eso otro que vos comentaste. Lo de los diagnósticos diferenciales, ¿no? Que realmente es un desafío, sobre todo para nosotros, que ya el nexo epidemiológico como que, digamos, tenemos muchos casos, o sea que todos pueden ser. Y bueno, y eso se plantea una dificultad. Bueno, al principio también, por ejemplo, uno de los primeros casos que ingresó fue un adolescente con un planteo de una apendicitis y que resultó ser un dengue, y el dolor abdominal mejoró con la hidratación. O sea que, digo, importante ahí, bueno, el planteárselo siempre. Y ahora nos pasa un poco al revés, que todo es dengue para nosotros. Entonces, digo que es un desafío importante el diagnóstico diferencial. Digo, se está pasando por dengue otras cosas, como decía Sofía. Después otro desafío es de las personas de la zona rural, que es complicado el seguimiento, que bueno, es una de las razones de ingreso y que bueno, a veces si no se complica un poco el seguimiento. Y en cuanto al seguimiento dentro del hospital, fue un desafío también al principio, ¿no? El concientizar de la importancia de ese manejo y ese seguimiento de cerca, ¿no? Estricto, que bueno, después más o menos se fue ajustando con contravisitas. Bueno, en los sanatorios es más fácil a veces que hay un médico interno que bueno, le hace un seguimiento más de cerca y con hemogramas, que al principio los hemogramas demoraban mucho también los resultados, no estábamos acostumbrados a que tenía que ser enseguida. Y bueno, y en el hospital más aún es un desafío. Ahora simplemente una contravisita, pero es como dicen ustedes, a veces lo ideal es, lo que se hace es hacer como en esas primeras horas, mantenerlo en la emergencia hasta que el paciente se estabiliza un poco y después que ingrese a la sala. Eso en cuanto un poco al manejo y los desafíos que hemos tenido. Súper interesante la presentación, Sofía. Felicitaciones, clarísima. Creo que abordaste casi todo lo que hay para comentar al respecto. 2 o 3 comentarios simplemente. Nosotros, desde la medicina interna más urbana, si se quiere, y más de los sanatorios convencionales y los hospitales públicos, estamos muy acostumbrados al paciente comórbido, al paciente que tiene varias enfermedades. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial, tal como fue el caso que presentaste, número 1, el caso del señor de 73 años, diabético con cardiopatía isquémica, es una de las circunstancias habituales realmente. O sea que ahí realmente la sospecha es importante tenerla bajo de la manga. Como decía recién la compañera, la noción epidemiológica de viajes y demás ha caído porque realmente el nexo está establecido en nuestro medio, razón por la cual eso ya no pesa tanto como hubiera pesado en otro momento. En segundo lugar, es posible que tengamos pacientes con más de una enfermedad. Es como decía Henry hoy al inicio, es muy difícil saber si tuvo dengue e infección del tracto urinario o solo dengue, porque en principio el dengue no tendría por qué dar proteinuria, por qué dar sedimento urinario patológico y demás. Habría que ver qué pasó con eso.
No obstante lo cual, es posible que tengamos coexistencia de más de una circunstancia médica, más allá del caso puntual. El otro aspecto que me parece relevante destacar, que capaz que no lo comentamos mucho porque nosotros estamos viviendo la primera ola y los colegas que ya han tenido casos de dengue, es el antecedente de dengue, ya sea porque lo han tenido en otro país. Nosotros tenemos una inmigración en este momento importante de compañeros y ciudadanos que vienen de Colombia, de Venezuela, de Córdoba, de otros países de la región, Brasil, donde ha habido dengue y donde han tenido dengue, motivo por el cual es posible que tengan un segundo dengue y que se presente con mayor gravedad. O sea que ese es un aspecto a tener en cuenta, ya sea de los gente que procede del exterior, de los inmigrantes, como de los que vienen acá, pero más probablemente del primer grupo. Lo tercero es que la reposición hídrica es obviamente el pilar más importante, pero al mismo tiempo es algo que, como se decía hoy, yo creo que en nuestro medio, y tratando de contestar la pregunta que hacía el panel, realmente me da la impresión de que ese nivel de controles es para un nivel de cuidados intermedios, por lo menos en nuestro medio, por lo menos en las primeras etapas. Lo otro que siempre le insistimos a los colegas es atenti a que cuando el paciente mejora un poquito en los primeros 3, 4 días, es cuando se puede agravar, contrariamente a lo que estamos acostumbrados en la neumonía, en la infección urinaria, que cuando el paciente deja de hacer fiebre, se siente un poquito mejor, es cuando está empezando la curva de recuperación. Bueno, en este caso es al revés, es cuando hay que ponerle la lupa encima porque puede empeorar y puede desbarrancarse, como decimos acá en nuestro medio. Y lo otro importante, que lo dijo Sofía al pasar, pero que vale la pena rescatar, es la antipirexia con dipirona o con paracetamol, evitando o reduciendo o minimizando el uso de los antiinflamatorios no esteroideos que podrían tener un potencial efecto antiagregante plaquetario y ahí contribuir a descontrolar un poco la coagulación que ya viene desestabilizándose por efecto del. Por lo tanto, simplemente enfatizar lo que comentó Sofía, que ha sido súper rico y súper completo, y desde una mirada práctica, recordar estos aspectos, la posible coexistencia con otras enfermedades que nosotros vemos frecuentemente, y la reposición hídrica bien controlada y posiblemente en un área de cuidados especializados, como se dijo hoy, llamémosle área dengue, etcétera, la analgesia con paracetamol o el descenso de fiebre con paracetamol y los antecedentes personales de dengue, especialmente en la población inmigrante, que en el país es muy importante en este momento. De momento es eso lo que tengo para comentar. Probablemente después podamos aportar alguna otra cosa. Muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos a continuar con la segunda parte. Las preguntas las vamos a tratar de ir respondiendo y ya va a haber una parte de discusión al final nuevamente. Le vamos a pedir a Henry que prepare la presentación. Voy a ir leyendo algunas preguntas del chat porque algunas, Henry, creo que las vas a poder responder durante la presentación. Una pregunta es sobre el manejo de la hidratación en un paciente renal en etapa de anuria, que, bueno, evidentemente es una situación hipercompleja. Y luego habla una pregunta ahí sobre cuándo levantamos el aislamiento y si debiéramos hacer una cohorte o si ingresamos los pacientes en un lugar que no sea una cohorte. Bueno, básicamente esas dos, y te damos la palabra, Henry. Bueno, bien, muchas gracias. Bueno, esto solo para tener, digamos, el panorama de la enfermedad. En realidad, la mayoría son asintomáticos, un 25% cursan con síntomas. Lo que llamábamos fiebre por dengue, que ahora sería el dengue no grave, es un 95-99%, y el dengue grave es un 1 a 5%. El dengue grave incluye el dengue hemorrágico con manifestaciones hemorrágicas o sangrado, el dengue con extravasación y fundamentalmente con compromiso respiratorio,
el shock y los compromisos viscerales. Los más frecuentes son el hepático, el encefálico, el miocárdico y el renal, pero después, como vamos a ver, hay algún otro. La mortalidad de los dengue graves está entre el 0,5 y 5%, y depende obviamente de un conjunto de factores, algunos de los cuales ya estuvimos hablando. En Uruguay, Sofía ya mostró esto, los casos confirmados al cierre de la semana 15 eran 471, 100 internados, 21%, lo cual parece un porcentaje mirado así relativamente alto. Probablemente tenga que ver con varios factores, algunos de ellos quizás un subdiagnóstico de las formas más leves, con lo cual se están sobre representados los internados, y en esa descripción había 8 pacientes ingresados a la unidad de cuidado intensivo, pero esto es de los confirmados. Seguramente hay más casos todavía de casos que no han sido confirmados. Y el dengue grave, si lo vemos como dengue en la unidad de cuidado intensivo, ahí la mortalidad es bastante más alta que la del dengue grave. Y en las distintas series puede ir entre el 11 y el 41%. El shock por dengue en la unidad de cuidado intensivo tiene una mortalidad de 25 a 30%. Obviamente que la mayoría de estos son shock que no respondieron a las medidas de reanimación inicial, o sea, a los aportes de volúmenes iniciales. Entonces ya es un shock por dengue con cierto grado de complejidad, dado por la severidad del shock, por la comorbilidad, por la presencia de toque miocárdico, como ahora vamos a ver. Hay algunas series de ingresos a cuidados intensivos de pacientes con dengue. Yo traje una donde las causas más frecuentes de ingreso a la unidad de cuidado intensivo fueron el sangrado gastrointestinal, que fue casi un tercio, la insuficiencia respiratoria, que fue un 24%, el shock un 13%, y otras causas como la encefalopatía, el paro cardíaco extra unidad de cuidado intensivo, y en esta serie fue un 6,7%. Obviamente uno diría, bueno, paciente que paró fuera de la unidad de cuidado intensivo, probablemente o tenía una forma muy grave de entrada, o las medidas de reanimación fueron insuficientes, o el reconocimiento de la gravedad de la enfermedad fue tardía. La hemorragia intracraneana, la miocarditis y la hepatitis severas también son causas de ingreso. Esta es una serie de Taiwán, donde además la edad de los pacientes era muy importante y donde probablemente el ingreso a la unidad de cuidado intensivo estuvo medio restringido, para decirlo de alguna manera, a los enfermos más graves. De hecho, en esa serie, más del 70% tenían hipertensión arterial, la diabetes un 42% y una alta frecuencia de comorbilidad renal y cardiopatía, y la edad promedio de esos pacientes era como 70 años. En esa serie tuvieron 41% de mortalidad. Las causas de muerte fueron la disfunción orgánica múltiple en el 45%, el shock refractario en el 23%, pero se murieron también de hemorragia intracraneana, de infección bacteriana un 12%. Y las infecciones asociadas al dengue, sobre todo la coinfección bacteriana, no parece ser en la etapa inicial una cosa muy frecuente, se refiere en torno del 7%, pero en las formas graves y en las formas que requieren internación, este porcentaje es más alto y se puede ver bacteriemia, fundamentalmente bacteriemia primaria, se puede ver neumonía, se puede ver infección de la vía biliar como forma de colangitis o como colecistitis alitiásica, se puede ver infección urinaria, un poco similar al caso que estuvimos viendo en la presentación anterior, y en los pacientes con
internación que se prolonga en la UCI y reanimación y disfunción orgánica múltiple, la candidemia también puede ocurrir fundamentalmente después de los 8 a 10 días de internación en la unidad de cuidado intensivo. O sea que el panorama del dengue grave ingresado a UCI es bastante más grave que el dengue grave general. Y como ya veníamos hablando, juega mucho en la mortalidad la severidad de la presentación, la edad y las comorbilidades. Y este es un trabajo muy interesante, hecho en América Latina, que junta más de 600.000 casos de dengue en 3 países, México, Brasil y Colombia, y los estratifica según el dengue no severo sin comorbilidades, es la línea gris punteada, que como ustedes ven en todos los países tuvo una mortalidad muy baja. Y los estratifica por edad, la edad es un factor, en la medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo de muerte. Ahora, la presencia de comorbilidades aumenta la mortalidad tanto en el dengue que se presentó sin gravedad como en el dengue que se presenta como grave y severo. Y de hecho, fíjense que en países con alta experiencia como Brasil, por ejemplo, en los mayores de 60 años con comorbilidades y que tuvieron un dengue severo, la mortalidad es del 30%. Es cierto que también hay una variabilidad muy alta entre los países y eso también quizás tenga que ver con la accesibilidad al cuidado de la salud. Pero conceptualmente, la severidad, la edad y la presencia de comorbilidades, las que describió Sofía, se asocian a mayor severidad y mayor riesgo de muerte. Y el dengue, como lo dijo Sofía al inicio, es una enfermedad sistémica y como enfermedad sistémica se puede afectar y por eso una de las formas graves es la afectación de órganos y podemos tener afectación del sistema nervioso central como forma de encefalitis, como forma de encefalopatía más con un componente metabólico que puede venir asociado a los disturbios hidroelectrolíticos, puede venir asociado a la falla hepática. Se puede presentar con afectación del sistema nervioso periférico, con síndrome de Guillain-Barré, con mononeuropatías, con mielitis, con afectación muscular. De hecho, hay una forma como de falla muscular transitoria. La afectación cardíaca y la sobrecarga líquida son otro de las afectaciones orgánicas muy importantes. Y ahora que después, como vamos a ver y como ya se planteaba en la discusión, este equilibrio entre la reposición que requiere un paciente con dengue grave y la eventual sobrecarga y el compromiso respiratorio es algo a tener en cuenta. Pero también se puede afectar el hígado, la afectación hepática es muy frecuente, como vamos a ver, puede haber afectación renal, hay muy frecuentemente afectación hematológica y obviamente la embarazada es una situación de riesgo. Cualquier persona con dengue grave requiere evaluar la presencia de estas disfunciones, o sea, requiere evaluación de la función renal, ionograma y examen de orina. Requiere valoración hepática, enzimograma hepático y funcional hepático. Requiere valoración de la crasis, hemograma y crasis con KPTT, tiempo de protrombina y fibrinógeno. Requiere una gasometría para evaluar el estado metabólico y el estado de oxigenación, RX de tórax. Requiere valoración miocárdica, electrocardiograma y marcadores cardíacos. Es bastante frecuente el toque cardíaco leve con alteración de las enzimas y de los marcadores sin tener clínica de afectación cardíaca. Y requiere ecografías. Abdominal es clave para valorar
la expansión, la presencia de edema de la pared de la vesícula es de lo más frecuente y un signo precoz. Líquido alrededor de la vesícula también es un elemento de expansión y a considerarlo como un criterio para darle cierto tenor de que es un enfermo que se puede agravar. La presencia de derrame pleural o derrame pericárdico también y ascitis son elementos de expansión y por lo tanto de un dengue grave. Y también la ecografía para valoración cardíaca. Y requiere una valoración metabólica general con glicemia y cetonemia, con proteinemia y albuminemia, marcadores inflamatorios, proteína C reactiva y procalcitonina, sobre todo si se sospecha infección, y ante la presencia de fiebre y un cuadro que quizás pueda no estar claramente ya catalogado como dengue, los hemocultivos en todas las formas graves deberían ir. Y estos pacientes con dengue grave van a requerir una monitorización que tiene que ser electrocardiográfica continua, de saturación de pulso, de presión arterial horaria, de diuresis y eventualmente, si la situación hemodinámica lo requiere, la colocación de una sonda o un catéter vesical para medición horaria de la diuresis, y requieren hematocritos seriados y eventualmente gasometría para valorar el estado metabólico, fundamentalmente la acidosis metabólica y los valores de lactato. Dentro de las afectaciones orgánicas, la afectación cardíaca, como decíamos, es muy frecuente, pero existe miocarditis y miocardiopatía, puede existir pericarditis, y se describe que hasta un 47% de los pacientes que tienen shock por dengue, sobre todo los shock que no responden a las medidas iniciales de reposición, pueden tener un componente cardiogénico. Y como decíamos siempre, el equilibrio entre la reposición, que es el elemento clave, como ya lo dijo Sofía, del tratamiento inicial de los pacientes con dengue grave, tiene contracara de la eventual compromiso respiratorio, que puede ser por fuga capilar y puede haber distrés, puede haber hemorragia alveolar, y la hemorragia alveolar en general se asocia si hay alteración de la coagulación de la sangre, o puede haber derrame pleural, sobre todo en los enfermos ya en la etapa más tardía, después de la reposición, en una etapa de expansión. Y puede haber edema pulmonar por otras causas como la hipervolemia o la falla cardíaca. La clave está, como decíamos, en la afectación hemodinámica y en la reposición. Y la clave está en el reconocimiento temprano del shock, y ahí se describen como dos fases que es clave reconocer. El shock sin hipotensión, que es más frecuente en los niños, en los jóvenes y en los adultos hipertensos. Y acá los pacientes no tienen hipotensión, y en realidad esperar la hipotensión para sospechar el shock en dengue puede ser fatal. Entonces, lo que juega acá es tener claro que la presión de pulso no debe estar disminuida. En general, presiones de pulso por menores de 20 milímetros, o sea, la diferencial entre sistólica y diastólica menor de 20, es un elemento ya donde que puede estar hablando de compromiso hemodinámico. Bueno, las extremidades frías, la mala perfusión, el relleno capilar lento, la taquicardia, pero la taquicardia puede estar ausente, sobre todo en el paciente en reposo y en decúbito, y ahí la hipotensión postural o el antecedente de una lipotimia, o que se levanta y se sienta y se marea, es un elemento de shock en este estado. Y en esta situación los pacientes no tienen los otros elementos de shock a los cuales estamos acostumbrados muchas veces cuando vemos el shock grave. Está lúcido, refiere sentirse bien, tiene un pensamiento claro. Entonces, reconocer a los pacientes en esta etapa es clave, porque esperar la hipotensión y que el paciente llegue a estar taquicárdico, con hipoperfusión periférica franca, con presión arterial descendida,
polimneico y con afectación del sensorio, es una etapa tardía donde salimos digamos, a correr la rehidratación o la reposición hidroelectrolítica en forma tardía. Entonces, estos pacientes donde la reposición hemodinámica es clave, tienen que tener toda aquella valoración que decíamos, tienen que tener un hematocrito inicial, la reposición inicial es con cristaloides, se recomienda 20 mililitros kilo, como dijo Sofía, en 15 a 30 minutos, y esto se puede repetir por 2 o 3 instancias y revalorar horariamente con presión arterial, perfusión, frecuencia cardíaca y hematocrito. De hecho, esta es una guía de Brasil que ya tiene unos años, pero que va en la línea de lo que venimos hablando. Se repone con 20 mililitros kilo por 2 o por 3 veces. Si hay mejoría del estado hemodinámico, bueno, pasa a ser un dengue sin alteración hemodinámica y sigue el camino de los otros pacientes. Si no mejora, hay que considerar, bueno, una monitorización más estrecha. Obviamente este paciente ya tiene que estar en la unidad de cuidado intensivo o gestionando su ingreso. La saturación de pulso y la monitorización hemodinámica ecocardiográfica es clave en este caso. La ecografía sirve para la monitorización cardíaca. La medicina intensiva ha adquirido mucha experiencia con la ecografía pulmonar y valorar la presencia de sobrecarga hídrica en la ecografía pulmonar también es muy importante. Medir la vena cava inferior también es muy importante. Si está por debajo de 2 centímetros o 20 milímetros, mantener la reposición hídrica intensa. Y evaluar la hemoconcentración. Si hay hemoconcentración y el hematocrito está alto, es un paciente que tenemos que seguir expandiendo porque todavía no llegamos al objetivo de reposición hidroelectrolítica. Hematocrito alto, en general se acepta que en los hombres por encima del 50%, en las mujeres por encima de 45% son valores de hemoconcentración o valores por encima del 20% del valor basal. Ahí la reposición puede seguir siendo con cristaloides, pero ya se recomienda la valoración eventualmente de la reposición con coloides y eventualmente en este momento pareciera que la albúmina es el factor para reponer por lo menos más adecuado. Si no hay hemoconcentración y por el contrario hay hematocrito bajo, la clave es investigar el sangrado. Y de hecho, es muy frecuente el sangrado. El sangrado puede ser evidente o puede ser oculto. Los sangrados ocultos más frecuentes son el digestivo, y de hecho, como veíamos en la serie, el 30% de los pacientes que ingresaron ahí tenían sangrado digestivo, y se recomienda en estos pacientes ser invasivos, inclusive con fibrogastroscopía, buscando el sangrado digestivo. Si hay sangrado, bueno, se recomienda la corrección con, obviamente, reposición de glóbulos rojos y corrección de los factores de la coagulación, como ahora vamos a ver. Entonces, el sangrado en general es multifactorial. La plaquetopenia sola raramente causa sangrado. Los principales factores de sangrado son el shock prolongado y por eso la reposición hidroelectrolítica es el factor más importante, la reposición de líquidos. En general, la alteración del KPTT es relativamente frecuente, puede estar hasta en más del 40% de los casos. El tiempo de protrombina también puede estar prolongado o la tasa de protrombina disminuida hasta en un 16%, y el consumo de fibrinógeno es poco frecuente. O sea, cuando hay sangrado, en general hay plaquetopenia y muy frecuentemente coagulopatía. Los sitios de sangrado más frecuentes, como decíamos, es el tubo digestivo, las mucosas, y el sangrado profundo puede ser en el sistema nervioso central, a nivel pulmonar, la hemorragia alveolar o intraabdominal.
Las alteraciones hematológicas son muy frecuentes, pero para que sangre se requiere plaquetopenia y en general alteración de la coagulación. Entonces el factor clave ahí es la corrección y de hecho se es bastante restrictivo con la reposición de plaquetas. Hay que corregir las alteraciones de la coagulopatía mucho antes que reponer plaquetas. Si el KPTT es mayor de 1,5 veces o mayor de 45 segundos o el tiempo de protrombina es mayor de 1,5 y hay sangrado de 1,5 de INR, hay que reponer con plasma fresco 10 mililitros por kilo de peso. Si el fibrinógeno está disminuido, menor de 100, se recomienda reponer además con crío precipitado. Y las plaquetas se recomienda reponer si hay sangrado persistente no controlado, con plaquetas menor de 20.000 y con factores de la coagulación repuesto y crisis corregida. Los glóbulos rojos se recomienda reponer si hay sangrado activo o si la hemoglobina es menor de 7. De hecho, la misma guía de Brasil que les decía hoy establece que mientras las plaquetas estén por encima de 50.000, no hay que reponer plaquetas. Si hay sangrado severo o se va a realizar un procedimiento invasivo, bueno, ahí se puede corregir si las plaquetas están por debajo de 50.000 y el objetivo es llegar a más de 50.000 plaquetas o una hemoglobina mayor de 7, como decíamos. Si no hay sangrado severo y el sangrado es leve, si las plaquetas están por debajo de 5.000, recién ahí se recomienda transfundir concentrados plaquetarios y antes haber corregido los factores de coagulación. Si las plaquetas, si no hay sangrado y las plaquetas están por debajo de 20.000, se recomienda en los pacientes inestables y con riesgo de sangrado reponer plaquetas y tratar de llevar a por encima de 20.000, pero siempre con corrección concomitante de la crisis. Y si las plaquetas están por encima de 20.000 y no hay sangrado, no reponer. De hecho, los estudios que se hicieron no han demostrado que la reposición profiláctica ni la reposición de plaquetas por encima cuando están por encima de 20.000, si no hay sangrado, que hayan cambiado la evolución de esta enfermedad. Y dentro de las otras alteraciones orgánicas, bueno, la hepatitis es bastante frecuente, la alteración de las enzimas hepáticas se ve en el 70-80% de los casos, pero en un porcentaje menor, que puede ser entre el 10% o un poquito más, hay aumento de más de 10 veces el recuento plaquetario. Puede haber falla hepática y hay frecuentemente trastornos metabólicos, sobre todo en las formas de dengue grave, asociadas al compromiso hepático con acidosis metabólica o hipoglicemia. Y también puede haber pancreatitis, que es rara, pero puede verse en un 1 a 2%. Muchas veces es con pocos síntomas y simplemente hay alteración de las enzimas pancreáticas, pero cuando hay dolor abdominal persistente, cuando hay ascitis y distensión e intolerancia digestiva, que son persistentes, hay que valorar la posibilidad de que haya una pancreatitis asociada. La afectación del sistema nervioso central, ya hablábamos hoy al inicio, puede ser una encefalopatía, puede ser una encefalitis. La diferencia es que en la encefalitis hay PCR positivo en el líquido cefalorraquídeo, aún sin alteraciones inflamatorias en el estudio citoquímico del líquido. La injuria renal es muy frecuente, se puede ver hasta en el 50% de los ingresados a la unidad de cuidado intensivo y un porcentaje alto de ellos puede requerir hemodiálisis. También puede haber glomerulonefritis, proteinuria y hay síndrome hemolítico urémico asociado al dengue. Este es un poco el repaso, digamos, de la forma grave de dengue y de los que nos podemos encontrar con los dengues graves que puedan ir a la unidad de cuidado intensivo. Bueno, gracias Henry, excelente. Vamos a hacer los comentarios al final,
estamos un poco atrasados con el tiempo que nos habíamos marcado, pero nos parece igual súper importante darle tiempo a esto porque realmente estamos todos en una etapa de aprendizaje. Podríamos pasar ahora entonces a los casos, Matías, para marcar la discusión, para poder entrar, o sea, decir, bueno, en realidad la idea de pedírselos era, bueno, en casos reales, fueron un desafío para los colegas del litoral, así que queríamos, bueno, compartir esto, que es, bueno, la experiencia real, ¿no? De la curva de aprendizaje también, que todos estamos tratando de hacer para mejorar la salud de las personas, así que con ese sentido la idea era discutirlos y a partir de estos casos sí vamos a abrir un poco ahí el panel para discutir con los colegas de medicina intensiva y con quienes quieran aportar. Buenos días, gracias por la oportunidad de contar estos casos clínicos que vivimos a mediados de marzo en la unidad. Previamente a estos 2 casos de dengue grave en la unidad habíamos tenido algún ingreso proveniente de la zona rural y de zonas de influencia del hospital, por ejemplo de Bella Unión, pero que sobre todo presentaban alguna, más que nada plaquetopenia, por los cuales que venía en descenso progresivo, por los cuales nos pidieron a principios de marzo algún ingreso, la unidad para mantener un control más estricto de enfermería y médico, pero sin elementos de gravedad. De estos 2 casos, el primer caso es un paciente de sexo masculino de 62 años, jubilado, como antecedente epidemiológico era procedente de un barrio de la ciudad donde había un foco en ese momento de dengue y donde venían la mayoría de los casos que se estaban constatando. Antecedente personal: hipertensión, diabético no insulino requiriente, una miocardiopatía en fase dilatada con una FEBI de aproximadamente 17% en el último ecocardiograma que teníamos, una estenosis aórtica severa y una IT hace 2 años sin secuelas neurológicas. De la medicación habitual estaba con Entresto, carvedilol, furosemide, espironolactona, atorvastatina, metformina y glimepirida para el control de su diabetes. Como antecedentes, el paciente se ingresa al hospital para traslado a un mutualista en Montevideo para realizar una tomografía multicorte en valoración preoperatoria del recambio valvular aórtico mínimamente invasivo. En el traslado de regreso comienza con disnea en la ambulancia especializada, requerimiento de oxígeno, por lo cual al regreso se interna en sala de medicina del hospital. Se contatan al ingreso una saturación de 96% con cánula nasal, sin fiebre y una presión arterial de 100 cc. De la evolución en sala, en 24 horas, hay un aumento de su disnea, de decúbito y disnea paroxística nocturna, elemento de sudoración profusa en las primeras 24 horas, se contatan crepitantes y basales, presenta buena perfusión periférica en el examen por el médico de sala, mantiene parámetros hemodinámicos mantenidos, y lo que sí presenta auscultación yugular, hepatalgia y reflujo hepatocítico. Un electrocardiograma sin elementos de isquemia, y de la analítica en esas primeras 24 horas presenta una plaquetopenia marcada, 4.900 blancos con una linfopenia, una creatinina ya elevada que previamente tenía una creatinina de enero aproximadamente, que era de 1,2 aproximadamente, PCR 21 y un hemoglucotés de 0,6. En la noche previa al ingreso con nosotros presenta un cuadro de excitación psicomotriz que requiere antipsicóticos y benzodiazepinas en 2 oportunidades. Está la radiografía del ingreso a sala, donde nosotros planteamos que tenía elementos más de insuficiencia cardíaca, restricción del flujo, borramiento costofrénico. En la mañana siguiente es valorado por médico internista, se contata el único registro de fiebre que tenemos presente. Previamente no había tenido fiebre ni en domicilio ni en el día del ingreso. Sí, equimosis en sitio de electrodos del electrocardiograma, polimnea con saturación mantenida, con máscara con reservorio y un desasosiego, frente a lo cual se solicita la valoración por el equipo de STI, se solicita la serología para dengue frente al cuadro clínico que presentaba, lo cual es reactivo para el antígeno y no presenta IgM e IgG.
ingresa a la unidad de cuidados intensivos. El primer planteo es una insuficiencia cardíaca compensada, la FEBI severamente disminuida que mantenía el paciente y el cuadro clínico que había presentado, con aumento de requerimiento de oxígeno y una disnea progresiva. Este es el test serológico que tuvimos al inicio y el confirmatorio que recibimos 2 semanas posterior. Tenemos un dengue 2 tipificado para él. El primer día en la unidad, el paciente ingresa bajo efectos de sedación, un Glasgow 9, mantiene una saturación con máscara con reservorio aceptable. En esa primera instancia se inicia oxígeno de alto flujo, sobre todo con una polimnea que mantenía el paciente. Tendencia a la hipotensión, 80-40 de PA y una hipoglicemia. Se nota bien perfundido, se constatan crepitantes hasta un tercio inferior de ambos campos pulmonares y orinas claras y escasas en la zona vesical, sin otros elementos de no edema de miembros inferiores, no presentaba inquietación sí, pero no nostalgia ni grupo patogénico. Se realiza un ecofaz en primera instancia con una FEBI de 15% aproximadamente, una vena cava que no estaba dilatada, pero no tenía un colapso menor del 50%, y sí se contactan líneas regurgitadas con planteo de sobrecarga de líquido a nivel pulmonar. De la paraclínica al ingreso, un hematocrito de 41, la plaquetopenia que se mantenía, un tiempo de protrombina de 62% y un KPTT de 42 segundos, algo aumentado. PCR que se mantenía 21, una creatinina que mantenía el aumento con una sodomía 120, y una anatremia que venía en descenso con un ionograma con un potasio de 5,1. Del hepatograma al inicio se mostraba una bilirrubina de 1,5 mixta, pero sí con las enzimas hepáticas elevadas, bastante elevadas. De la evolución en la unidad, ese día se comenzó con OAF, en principio con 40 litros y 70% de FIO2, el PAFI al inicio era de 180, eso ayudó a la mejoría del trabajo respiratorio, se inició reposición hidroelectrolítica. La duda ahí del cuadro fue sobre todo por la parte cardiológica, el inicio de la reposición, cómo lo manejábamos. Se inició con dobutamina al ingreso y se repitió el hemograma a las 12 horas con un hematocrito de 44% y una plaqueta de 32. En los días siguientes se mantuvo el requerimiento de OAF, no requirió aumento de los parámetros. Tuvimos oscilaciones en la conciencia, donde hubo en el segundo día una mejoría, estaba más colaborador, cumplía órdenes. Se mantuvo un tratamiento bajo función de inotrópicos y diuréticos, con un descenso de creatinina y una diuresis que empezó a mejorar de 100 mililitros horas. Del resto de la paraclínica, una mejoría en cuanto a la crasis, el fibrinogen estaba a 280 y la plaquetopenia fue lo que se mantuvo. El tercer día lo que hubo más a destacar fue una descompensación en la parte neurológica de excitación, confusión, hubo que iniciar Precedex para control de los síntomas, eso se logró, mantenía una mejoría en la función renal con descenso de las cifras, sí se acentúa la plaquetopenia y ahí en ese momento se decide hacer una transfusión de 10 concentrados plaquetarios. No había presentado sangrado todavía, y bueno, y lo infeccioso no tenía parámetros infecciosos elevados. Al cuarto día, un RAS más 1 con infusión de Precedex, se logra destete del oxígeno de alto flujo, mejoría de la función del trabajo respiratorio. Ese día sí presenta una epístasis, en principio se hace valorar por otorrino, se coloca un taponamiento anterior y con eso se la alteración, y de la paraclínica mantenía el descenso de las plaquetas, mejoría de la función renal mantenida, sí un ascenso a nivel de las bilirrubinas en el hepatograma, pero con unas enzimas hepáticas que habían descendido a la mitad.
se continuó el tratamiento que se había instituido. Bueno, vamos a, Matías, vamos a frenar acá entre el caso 1 porque tenemos poco tiempo, quizás dejamos el 2 para la siguiente. Y queremos abrir la discusión. Sé que tenemos conectada a la doctora Daniela Paciel, también al profesor Julio Medina, vi a Martín Angulo por ahí, a Julio Pontet, pero bueno, en realidad le habíamos pedido a Daniela que hiciera algún aporte en este sentido. Cada paciente es un mundo. Estábamos hablando acá nosotras, que somos internistas, que claro, 17 de FEBI y esa situación es complejo desde el vamos, ¿no? Sí, se le desconectó a Daniela se ve la conexión. Está abierta los comentarios, si quieren. Sí, yo podría hacer algún comentario inicial. Primero, obviamente es un adulto mayor con fragilidades, con una comorbilidad mayor y de una severidad muy importante, como ustedes decían. Independientemente de eso, que obviamente lo tiene una presentación de dengue grave, ¿no? Plaquetopenia, injuria renal, shock, sangrado con epístasis y una hepatitis. Un valor de transaminasas por encima de 1000 ya es un factor en el cual se considera un criterio de dengue grave y de afectación hepática severa. Este paciente tuvo valores bastante más altos y, como decíamos, tuvo plaquetopenia y tuvo alteración de la crasis, y probablemente esos factores contribuyeron a ese sangrado, a esa epístasis que requirió un procedimiento de taponamiento y corrección de los factores de la coagulación y reposición con plaquetas. Presentó además hipoglicemia al inicio, o sea que yo creo que tenía todo el cortejo de un dengue grave, y que en realidad hasta el día del inicio del cuadro, que es en la circunstancia de ese traslado para hacerse una tomografía, el paciente estaba asintomático y empieza con los síntomas en el momento del traslado, y en menos de 72 horas llega a esta situación. Entonces, creo que está dada la situación por la severidad del dengue que tuvo, más la fragilidad biológica que tenía previa este paciente, ¿no? Probablemente pueda haber tenido además algo de afectación encefálica. Es difícil de saberlo en esas circunstancias de insuficiencia cardíaca, shock, bueno, esas alteraciones encefálicas son a veces difíciles de catalogar. Pero bueno, el paciente había tenido algunos elementos de mejoría y al día 5 de evolución en la unidad hace una bradicardia extrema y fallece. O sea que además, habiendo el paciente establecido que él no quería ser ventilado, o sea que era una situación compleja de manejar también del punto de vista del avance en los procedimientos terapéuticos, ¿no? Pero creo que lo que refleja es eso, es un poco un resumen de lo que veníamos hablando previamente. Gracias, Henry. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario. No, que la tomografía que se hizo, esa tomografía lleva mucho contraste con una tomografía de aorta convencional, y esa sobrecarga de volumen y la estenosis aórtica con FEBI baja es la condición clínica que peor tolera la sobrecarga de volumen. Entonces, eso evidentemente lo predispuso a una condición clínica muy embromada, y eso junto con el dengue es lo que decía Henry, ¿verdad? Es una condición tremendamente compleja de manejar, ¿no? Pero ahí hay un temita con eso, ¿no? Es como vimos hoy, se juntan dos situaciones, no hay dengues puros, digamos, en estos casos tan graves, obviamente, ¿no?
Hay una pregunta en el chat que es interesante, esta estrellita conectada y preguntó dos cosas. En este caso, ¿cuándo empezó la enfermedad? Y había una pregunta también de estrellita antes que decía, en el caso de necesitar usar corticoides, ¿cuál sería el más seguro? Quizás para Henry o no sé quién puede... acá hablábamos con Sofía de que, bueno, que no habría que usar corticoides, pero bueno, quizás en esto de las comorbilidades, a veces es necesario por otra causa, o no sé, Henry. Sí, en general la recomendación es evitar el uso de corticoides, salvo alguna condición muy particular por la cual sea necesario, ¿no? Ahí hay algunos trabajos ahora recientes que hablan de la fase posterior, y cuando hay encefalitis más diferida o afectación, donde puede haber un componente, digamos, de reacción de antígeno y anticuerpo que esté favoreciendo alguna de las manifestaciones, pero en general, capaz que Estrella pregunta por la situación de los corticoides en el shock. La verdad que yo no he encontrado nada escrito de que se recomiende la administración de corticoides en el shock asociado al dengue, situación un poco distinta a veces al shock séptico de otra causa, ¿no? Henry, leí mal yo la pregunta, es coloides. Nos reímos acá porque estoy ciega. Coloides era en el chat, no corticoides. Igual está bueno aclarar lo de los corticoides, me parece interesante porque en los pacientes graves, en general, muchas veces se plantea el uso de corticoides. Es coloides. Bien. No, está bien. Ahí hay como dos escuelas. Cuando uno va a leer la escuela más latinoamericana y la escuela un poco más de Asia, que son obviamente donde me parece que hay más experiencia, se es muy restrictivo en la recomendación de los coloides. Y alguien escribía en el chat ahí, justamente en esa línea, porque además la administración de coloides, el problema que tiene es que después, en la fase de sobreexpansión y en la fase de acumulación de líquidos, la administración de coloides termina favoreciendo que esa fase de expansión sea más prolongada. Entonces hay que ser bastante restrictivo. Por otro lado, cuando uno lee la literatura americana, de Norteamérica, y de algún otro país, ponen los coloides un poco antes. Pero en general yo diría, coloides hay que ser muy restrictivo, fundamentalmente después de una adecuada expansión con líquidos isotónicos, evitar la expansión con líquidos y con soluciones hipotónicas, y si no se logró una mejoría de la situación hemodinámica, el paciente ya está con inotrópicos y vasopresores, no tiene sangrado o busqué el sangrado y no lo encontré, bueno, alguna expansión con coloides en esa situación puede ayudar, y quizás lo preferente sería albúmina y en la situación de hipoalbuminemia. Yo me parece que ese es el resumen de lo que yo leí, pero capaz que hay colegas que tienen mucho más experiencia, y sería bueno escuchar sus comentarios. Hola, voy a cambiar de tema. Preguntaron varias veces en el chat sobre el aislamiento y la oportunidad de las cohortes. Bueno, primero que lo de la cohorte en sí misma, yo le decía recién a Zaida, capaz que no es una necesidad por los aislamientos, sino que sobre todo para que el mismo equipo, tanto de enfermería, de licenciados y de médicos, comiencen a asistir en forma regular a este tipo de pacientes y utilizando los mismos protocolos, y eso va a generar como un colchón de conocimiento y de manejo, incluso por el CTI, si sabe que, por el laboratorio, si sabe que viene de ese sector, va a entregar con más celeridad los resultados del hemograma. Eso por un lado. En cuanto a las medidas de aislamiento, lo que se dice es que... No es cohorte por el aislamiento, es sobre todo por eso. Y en cuanto al aislamiento, bueno, el aislamiento de picadura de mosquito, que se debe mantener hasta 48 horas
O sea, pasadas las 48 horas después del cese de la fiebre, ¿no? Que es el periodo virémico. No sé si quedó respondida. Henry, que levantaste la Sí, mano. no, lo que quería decir es eso. A mí me parece que no es correcto hablar de aislamiento, porque es precaución para la picadura por los mosquitos, no es un aislamiento. Porque si no entreveramos y la gente ya quiere usar equipo de protección personal, el que entra a la unidad cree que tiene que estar embadurnado este, de repelente y en realidad no es así. Lo que tiene el paciente son precauciones para picadura por mosquitos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Estamos un poquito pasados de tiempo, pero no sé si hay alguna otra pregunta o algún comentario más. Con Hernán no pudimos solucionar lo del audio. Matías, ¿vos querés hacer algún comentario? Dejamos el otro caso para la próxima, así que, no sé, te pregunto si querés agregar algo más o hacer alguna reflexión de lo que están viviendo en el litoral, que nosotros, bueno, estamos tratando de, también con esto de formar más personas para que se pueda generar esa curva que decíamos de aprendizaje. ¿Algún consejo, algo que le quieras decir a los colegas? Nos parece súper importante que Isabel y vos estén conectados hoy. No, nosotros acá esos fueron los dos primeros casos graves que tuvimos. Justo ayer ingresamos otro en el privado y lo que vimos nosotros principalmente son pacientes con mucha comorbilidad cardiovascular, diabéticos, obesos, mayores de 60 años, son los casos que hemos tenido, como que reúnen todas esas comorbilidades y todos, y eso es lo que ha predominado y lo que hace un poco a veces difícil el manejo de la hidratación. El segundo paciente era un paciente que ya nos entró un PCR reanimado de sala, ya un shock mantenido, que falleció a las pocas horas en la unidad, pero que también tenía todas esas comorbilidades juntas. Y después al principio de marzo, más o menos, fue donde tuvimos pacientes que requerían quizás lo que nos pasa a nosotros es que en sala ahora se está organizando una contravisita, como dijo Isabel, y está muy organizado, e ingresamos pacientes que no eran tan graves, y eso ahora no está pasando, pero porque es la unidad es intermedio y CTI, es el lugar del hospital a veces. Por ejemplo, nosotros también somos referencia para Bella Unión, donde los pacientes pueden estar un poco más monitorizados, donde pueden tener más control de diuresis, donde pueden tener más control de enfermería y más control nuestro. Eso ahora, por suerte, se está organizando. Sí, en el privado hay más control quizás en los sanatorios, pero bueno, eso. Lo que estamos viendo que son pacientes con muchas comorbilidades donde el manejo es bastante difícil. Gracias, Matías. Henry. No, un último comentario en la línea de lo que decía Matías. Hace poco hubo una actividad con los colegas argentinos de terapia intensiva y ellos justamente decían que durante un periodo de tiempo que llevaban como 100 y pico de dengues internados, el 30% en realidad no cumplían los criterios de dengue grave, sino que ingresaban por el riesgo de las comorbilidades, por las dificultades de reposición hidroelectrolítica o por inestabilización de las comorbilidades, descompensación de la diabetes y otras similares. Digamos que entonces yo creo que es muy importante eso, de que tengamos presente que los pacientes pueden requerir venir a la unidad de cuidado intensivo no necesariamente porque tengan el criterio de gravedad de ya está con la presión arterial baja o tenía elementos de shock, sino que en estos enfermos con muchas comorbilidades, la descompensación o la inestabilización de la comorbilidad o la dificultad en la reposición de factores o en la reposición hidroelectrolítica puede ser un criterio para ingresar, ¿no? Isabel, ¿tú quieres decir algo de cierre brevemente? Estamos pasaditos, pero te vamos a dar por que nos cuentes un poquito. No, nada, en realidad ya con lo que dijo Matías y con lo que
comentarios anteriores, eso, como que en realidad la mayoría con una buena hidratación y un buen manejo marchan bien, ¿no? Digo, no hemos tenido grandes complicaciones más de esos pacientes más complicados, la importancia del buen manejo y el seguimiento desde el inicio, ¿no? Que de repente eso nos previene todas esas complicaciones, salvo en estos pacientes que, bueno, que son más difíciles. Para ir cerrando entonces la actividad de hoy, tenemos algunos anuncios también. Quedó sin comentar, había allí un comentario que se hizo sobre la mortalidad, si no nos parecía un poco elevada y si no habría que hacer un poco un análisis de las historias. Creo que es un tema para abordar. Sin duda, quizás tiene que ver, primero, estamos hablando de 400 casos notificados, confirmados, lo cual imaginamos que deben haber, por lo que mostraba Henry al principio, alrededor de unos 1.500 casos más o menos, ¿no? Que realmente el N es mucho mayor. También es verdad, como ya lo comentaron varios, los estudios de mortalidad o la información de mortalidad casi provienen de pacientes de países con otra epidemiología, ¿no? Acá es el tema del envejecimiento poblacional y las comorbilidades seguramente deben estar pesando, el manejo es bastante más complejo, eso ojalá lo podamos ir abordando en otras clínicas. Tenemos una actividad que también se va a hacer en el Colegio Médico este jueves, 18 horas 19, 21, y se va a transmitir por YouTube, digo, porque es hay como mucha necesidad de mantener estas actividades, de estar atentos, porque creo que todos estamos esperando que el año que viene nos pase la ola, ¿no? Nos interesa mucho y estamos proponiendo seguir estas actividades, pero ahora más con el abordaje de la teleclínica ECO, en base a casos, porque tenemos muchos compañeros que han vivido casos y está bueno ir viendo esa experiencia, el manejo que han hecho, los resultados. Matías, te vamos a estar invitando a una próxima clínica ECO. Estamos gestionando en este momento que sea dentro de 15 días. Y por otro lado, queremos ver si con Hernán, que no pudo hablar, que es de Paraguay, nos interesa muchísimo su experiencia, vamos a tratar de coordinar para hacer una clínica ECO con Hernán que nos pueda contar su experiencia. Estábamos acá hoy discutiendo justamente el manejo del dengue, que cuando hablamos de cuidados moderados, como decía Sofía, no, estamos hablando, como decía Zaida, es como una cetoacidosis diabética. El tema que en vez de llegarte una sola, como te llega la cetoacidosis, o capaz que coinciden que hay dos, te pueden llegar 20, 25 o 30. Y es otra la situación, no es cuidado moderado, pues, hay que hablar de otra forma de gestionar este tipo de pacientes. La gestión de la internación es diferente, requiere respuesta a ese dinamismo que tiene la clínica y esos desafíos. Entonces nos interesa muchísimo la experiencia desde otros lugares, como puede ser Paraguay, que hace muchos años que tiene experiencia en dengue, así que vamos a tratar de coordinarlo con Hernán y les vamos a estar contando. Así que en principio estamos intentando que en 15 días, el lunes 29, podamos tener una nueva clínica. Estén atentos a los medios que tenemos de las redes, a las redes. Gracias.